No, parece no ser algo demasiado, a ver, que no tiene demasiada chance, o pareciera, ¿no? Pero siempre aparece un tapado. Y algunos dicen, o me recordaron, que incluso Francisco fue un tapado. Había otros candidatos con mayor potencia, pero bueno, ahora en un ratito les profundizo, porque antes les quiero decir que gracias a la ALEF, a la librería de la ALEF, hoy estamos sorteando una vez más en todo el territorio de la República Argentina, un nuevo libro, en este caso, ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró. ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró. Es el libro que hoy estamos sorteando. Todos aquellos que se lo quieran llevar a su casa pueden participar en el sorteo dejando su mensaje, el nombre autopercibido y los últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530. 11 32 000 530. También les digo que el día viernes vamos a estar sorteando un voucher por 40.000 pesos en una orden de compra de Nutrión Vita, ¿sí? Y esto es al 11 31 10 30 33. También déjanlo el nombre, y Sonia y Rubén desde Nutrión Vita van a elegir o van a anunciar quién es el ganador o ganadora del voucher. Así que 11 31 10 30 33 también se lo anotan por ahí, ¿sí? Hoy vamos a tener un programa, un lunes distinto. Nos vamos a ir, va a estar Rinco, como todos los lunes, sí, pero nos vamos a ir hablando con un historiador, porque yo creo que una de las cosas que hay que hacer es historizar. Estoy convencido de que hay que historizar para entender de qué viene el futuro. Miren lo que es lo complejo, ¿no? De qué viene la cosa, para qué lado vamos, y yo creo que hay que historizar. Hay que ver en otras circunstancias parecidas cómo fue la historia de este país y la historia del mundo. Así que vamos a estar historizando en la última media hora del programa. Viene al estudio Marcos Schiavi, licenciado y doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, un gran especialista en la historia del movimiento obrero, gran investigador sobre el movimiento obrero organizado argentino, y seguramente vamos a charlar sobre eso también. Ahora sí les quiero contar que en un esfuerzo de producción realmente importante, vamos a hablar con el arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina. En este momento está en Roma, está participando del cónclave o de los cónclaves donde se va a terminar resolviendo quién es el nuevo papa. Algunos lo señalan incluso como uno de los candidatos, como un argentino para suceder a otro argentino. Aunque parezca imposible, esta es la religión de los milagros, así que no hay nada que sea realmente imposible. Por lo tanto, Vicente Bocalic Iglic quiso hablar con la Radio de las Madres, con Caballeros de Día, pero no coincidían los horarios, así que le hicimos las preguntas, y él nos fue contestando. Así que lo que vamos a compartir con ustedes son precisamente el cuestionario y las respuestas que él nos ha dado. Mañana es el cónclave. Probablemente entre mañana y el domingo tengamos ya fumata blanca y alguien dirá habemus papa, ¿sí? Pareciera que la hegemonía del cónclave la tienen los que puso Francisco, vamos a decirlo así, pero hay un zarpazo de quizá el sector más reaccionario de la Iglesia, entre ellos un alemán que ha dicho que el Papa Francisco desordenó todo. Yo creo que en realidad desordenado estaba antes, ¿no? Cuando había tantas denuncias de pederastía y de robos en la finanza del Vaticano, y que Francisco, por el contrario, puso orden, ¿no? Enderezó un poco la cosa. Pero usted sabe cómo es la historia, ¿no? Ustedes saben, la restauración conservadora siempre acecha, y a veces gana también, Esperemos que en este caso no sea así. Bueno, los invito a compartir las respuestas de Vicente Bocalic Iglic, el arzobispo que está allí en Roma, que algunos, insisto, lo ponen como papable. Le preguntamos cómo se prepara, cómo funciona este cónclave, de qué manera se resuelve dentro de lo que es un Estado, el más chico del mundo, y que sigue siendo una monarquía, cómo se resuelve en una especie de asamblea. ¿Quién va a ser el pontífice? ¿No? Digo, todo esto nos lo cuenta Vicente Bocalic Iglic. Algunos dicen el tapado. La preparación al cónclave se realiza fundamentalmente a través de encuentros, como se les llaman las congregaciones de los cardenales, que son reuniones donde participamos todos los cardenales, no solamente los electores, sino también los eméritos, los mayores, sabiendo que después en la sala, en el cónclave, probablemente vamos a entrar los electores.
¿En qué consisten estas reuniones? Son exposiciones de los cardenales con mucha libertad, donde expresan el sentir frente al momento que estamos viviendo, frente al pontificado del Papa Francisco, las expectativas del pastor para el próximo periodo, donde se pueden expresar la visión del mundo, de la Iglesia, de estos últimos tiempos, y particularmente, y aparece en muchos momentos, ¿no?, la impronta que ha dejado el Papa Francisco en estos últimos 12 años. Su figura está presente, su estilo, sus palabras, su magisterio, ¿no? Así que nos vamos conociendo, no somos cardenales que nunca nos hemos visto. Tienen que pensar que el 80% de los cardenales fueron nominados por el Papa Francisco, quiere decir que no han tenido ninguna experiencia de cónclave. Somos un cuerpo universal, ¿no? Porque el Papa realmente abrió el juego a todas las realidades geográficas y que ha nombrado cardenales de los lugares más insólitos, donde hay pocos cristianos, pero bueno, quiso que estén representados, ¿no? Entonces, esto es una manera de conocernos, quiénes somos, qué pensamos, qué esperamos del futuro de la Iglesia y del futuro Papa. Un gran esfuerzo de la producción de este programa. Le quiero agradecer a Gary, a Ezequiel León, también a Juan Pifierro, porque habitualmente son muy reservados. De hecho, hay algunos, 3 o 4, que son un poquito así, les gustan las redes, les gustan poner cosas en las redes, y desde las reuniones preparatorias del cónclave se manifiestan, ¿no?, algunos que están o forman parte de este encuentro, y han sido reprendidos de alguna manera, porque todo lo que sucede en el cónclave, como ustedes saben, queda en el cónclave. Entonces no tienen que salir a hablar de lo que allí ocurre, tienen que ser discretos. Por lo tanto, este es un notón. Digo, pocas veces alguien va a escuchar a alguien que está participando de este proceso y que a su vez se exprese, y de la manera en la que Vicente Boal-Iglic se expresa. Les recuerdo, arzobispo de Santiago del Estero, participa del cónclave, tiene chances de ser nuevo papa, no lo sabemos, pero bueno, le preguntamos cuáles eran para él los cambios más profundos que hizo Francisco en la Iglesia, ¿no?, y que debieran permanecer. ¿Cuáles son los cambios más profundos que deja Francisco como legado? Quizás el cambio más profundo de Francisco, que lo había expresado según lo que sabemos en la congregación de los cardenales en aquel momento, es volver un poco a las fuentes, al origen de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Fundamentalmente es evangelizar, llevar la buena noticia a todos. No encerrarnos en los templos, salir al encuentro de las personas, de comunidades, de la gente que están viviendo realidades muy distintas. El gran cambio que operó Francisco fue este estilo de apertura, de mucha recepción a las realidades dolorosas del mundo. Un Francisco que nos impulsó al encuentro la gente para que realmente, fruto de esa escucha, de ese encuentro, podamos expresar, ¿no?, y llevar la buena noticia. Este es uno de los grandes cambios, ¿no? Por eso Francisco siempre nos decía: prefiero una iglesia accidentada, no una iglesia encerrada en sí misma, ¿no? Una iglesia que sale al encuentro, que no se queda, como diríamos, en la sacristía, sino que va al encuentro de la gente para llevar la buena noticia de Jesús, la buena noticia del reino, de justicia, de verdad, de amor, ¿no? Francisco nos dio el ejemplo, ¿no?, de encontrarse con todas las realidades, particularmente de los más sufrientes, ¿no? Él permanentemente estaba en contacto. El último testimonio que hemos tenido fue cuando, ese domingo, cuando se despedía en la plaza, ¿no?, en medio de su debilidad y fragilidad, quiso encontrarse con la gente. Este es uno de los grandes cambios que deja Francisco, salir al encuentro de la gente, y esto le impulsa no solamente para los cardenales, los obispos, sino para toda la Iglesia, ¿no? Cada cristiano
es un discípulo misionero de Jesús que tiene que salir al encuentro, ¿no? Con estas actitudes propias de Jesús, de compasión, de misericordia, de integración, hacer que la iglesia sea casa de todos, ¿no? A partir de estas actitudes que nos dejó Francisco, sabemos que debemos continuar en este camino. Por eso el camino de la iglesia de siempre, ¿no? A veces nos hemos quedado estancados, pero él nos impulsa a la misión, ¿no? Eso lo decía de la iglesia callejera, de callejear la fe, de no balconear la vida, de meterse allí donde se juega, donde hay riesgos grandes para la vida humana, allí tenemos que estar presentes nosotros. Callejear la vida. Hay que decir, ¿no? El Papa Francisco fue el Papa del Hagan Lío, ¿no? Y organícenlo. Este fin de semana, creo que los escuchaba a los chicos bien temprano, hubo en distintos lugares del país una gran movida en homenaje al Papa Francisco, que hizo una organización demonizada, como la Cámpora, en distintos barrios populares, también asistiendo a aquellos que quizá necesitan de cuidados. Bueno, hicieron algo del lío y organizado, que eso es lo que a veces se les reprocha. Y creo que fue en homenaje a Francisco, una de las pocas organizaciones políticas que se plantó en un homenaje activo, quiero decir, ¿no? Vale destacarlo, me parece que vale destacarlo. Bueno, ¿cómo se elige el Papa? Lo explicaba hace un ratito nomás Vicente, el padre Vicente, o el arzobispo Vocalic Iglic. Tiene que haber una especie de consenso, que es como yo dijera las 3/4 partes. Las 3/4 partes, y hasta que no se llega a las 3/4 partes de coincidencia en el candidato, se sigue votando. Por eso no puede ser, a veces no es en un solo día, por eso se necesitan 2. Algunos dicen que mañana se estaría dando, sí, la posibilidad de tener un nuevo papa, y si no el domingo. ¿Cuál es la discusión acá? Bueno, obviamente se sigue con el legado de Francisco, no. La iglesia antes de Francisco era una cosa, después de Francisco es otra. Por lo menos la iglesia institución. La iglesia siempre es la misma, pero la iglesia institución se abrió a un montón de lugares, se abrió a un montón de latitudes, se abrió a un montón de experiencias que hasta entonces eran negadas en virtud de un papa como Benedicto, que era bastante, mucho menos flexible, si se quiere, ¿no? Más riguroso con la doctrina. Enamorado de los papeles, diría uno, ¿no? Y llegó Francisco y pateó todo, y ese es un poco el legado de él. Le preguntamos 2 cosas a Vocalic: si había chance de que fuera un papa argentino en el que sucediera a Francisco, y si podía llegar a ser él, que viene de nada más y nada menos una arquidiócesis compleja como es la de Santiago del Estero, que es un lugar remoto también, ¿no? Visto desde el centro del mundo. Y esto nos contestó. Poder se puede pensar entre los 133 o 135 cardenales que vamos a estar en el cónclave. Podremos elegir a ellos o a otra persona, ¿no? El Papa puede ser otra persona que no esté participando en el cónclave. Pero es muy difícil pensar en esta época que haya otro cardenal argentino, ¿no? Por eso digo, como una posibilidad, por supuesto que la puede haber. Pero creo que por ahí la iglesia, que es universal, que está abierta a todos los pueblos, ¿no? Que ha dejado ciertos centralismos, seguramente va a elegir y va a buscar, ¿no? Gente de distintos lugares. Y en cuanto a mi persona, la verdad que no me quita el sueño, porque bueno, son delirios de algunos periodistas, ¿no es cierto?, que están largando cosas que no tienen ningún asidero en la realidad, así que no estoy tan intranquilo por ese motivo. Los periodistas que deliran, ¿no? Bueno, esto es lo que nos decía Vicente Vocalic Iglic, el arzobispo de Santiago. Está participando como uno de los cardenales aquí en el cónclave. Algunos lo apuntan como el tapado que podría llegar a ser papa. Si es así, esto es el último documento antes de que fuera papa, pero además, bueno, nos contó detalles, pliegues de una elección que a veces son o no son tan conocidos. Tampoco es que se elige un papa todos los días. Ahora sabemos que tenemos que esperar la fumata blanca y que alguien diga habemus papa, y allí sabremos si la iglesia sigue cambiando
para bien, o si por el contrario vuelve al cauce del conservadurismo. Estamos en eso. En el estado del mundo actual, la verdad, sería una enorme picardía que el Vaticano retrocediera, pero también es cierto que es muy difícil a veces escapar a lógicas de época que traccionan hacia determinado lugar, ¿no? Es como el ciclo va hacia un lado, el péndulo va hacia un lado. Bueno, ojalá que Francisco obre desde donde está el milagro de que la Iglesia no se convierta nuevamente en aliada de